En esta sesión vamos a trabajar el concepto de mínimo común múltiplo aplicado como común denominador. Vamos a considerar nosotros los siguientes números: 6, 12 y, por ejemplo, pongamos otro 3. Si esos números empezamos a considerarlos por sus múltiplos, tendríamos el mismo 6 o el siguiente múltiplo 12, 18, 24 y así sucesivamente. Si tomáramos nosotros los múltiplos sucesivos de 12, pues serían 24, 36, 48 y todos sus sucesores. Si tomáramos los de 3, sería 6, ¿verdad? El siguiente 9, 12, 15, 18. Podríamos seguirle todavía más, este nos da para más, 21, 24, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros podríamos darnos cuenta que si seguimos haciendo esta serie de múltiplos, pues de 6 va a aparecer el 24, seguramente 48 aparecería en la lista más adelante. Y aquí habría muchísimos múltiplos más. De 3, el mismo 48 del que hablábamos vuelve a aparecer más adelante sin duda alguna. Y bueno, podríamos decir entonces que un común múltiplo de los tres números es precisamente ese 24. Si hay un común múltiplo, o sea, un múltiplo que se repita en los tres, va a ser mayor. Por lo tanto, si son mayores múltiplos, ese es el mínimo común múltiplo. Una de las aplicaciones que tenemos de este mínimo común múltiplo es al momento que estamos sumando fracciones. Cuando nosotros decimos vamos a sumar la fracción 7 sextos más un doceavo más, digamos, 3 o 5 tercios, por decir algo, 5 tercios, para no sumar un entero, sino 5 tercios. Si tuviésemos esas cantidades a sumar, por ejemplo, podríamos buscar la manera de lograr tener un denominador común. Ese denominador común sería precisamente ese 24. En el entendido de que ese 24 es divisible por 6. Por cierto, toca a 4, que multiplicado por 7 nos da un 28. Ese mismo 24 dividido entre 12 toca 2, que por 1 es 2. Y ese mismo 24 dividido entre 3 toca a 8, que por 5 son 40. Técnicamente, ¿qué es lo que hemos hecho con eso? Lo que hemos hecho es aprovechar una propiedad de las fracciones en la cual cada fracción es reducida o puede ser convertida en otra simplemente haciendo transformaciones como sigue. El 7 sextos podemos convertirlo multiplicando numerador y denominador por la misma cantidad en otra serie de fracciones. Si multiplicamos numerador y denominador por 2, tendríamos, por ejemplo, 14 doceavos. Si en el original multiplicásemos numerador y denominador, por ejemplo, por 3, tendríamos 21 18avos. Si multiplicáramos numerador y denominador en la misma fracción por 4, tendríamos 28 24avos. Así podríamos ir convirtiendo esa fracción en otras completamente equivalentes. El mismo ejercicio podríamos hacer con el doceavo. Me refiero a la suma original que planteamos. Ese doceavo, simplemente al multiplicar numerador y denominador por 2, nos daría precisamente 2 24avos, numerador y denominador por 2. Y al hacer lo mismo con la tercera fracción, 5 tercios, podríamos multiplicar numerador y denominador por una serie de cantidades. Particularmente podríamos multiplicar numerador y denominador por 8.
para tener, por ejemplo, 40/24. Estas fracciones tienen una equivalencia, pero como estaban originalmente, no las podíamos sumar. Como teníamos originalmente los sextos, los doceavos y los tercios, no eran de la misma especie, no podíamos sumarlos. Cuando hacemos la conversión de esas fracciones a aquel denominador que sea el mínimo común múltiplo, llámese su común denominador, el 7/6 vemos es equivalente al 28/24, el 1/12 es equivalente al 2/24 y el 5/3 es equivalente al 40/24. Entonces, entendamos qué es lo que hay detrás de esta operación que hacíamos de una manera totalmente mecánica. Esta operación que mecanizábamos de alguna manera, lo que implica o lo que trae detrás de sí es la conversión de la sucesión de fracciones a fracciones equivalentes, pero que tengan el mismo denominador. Aclárese que cuando sumamos 24avos con 24avos con 24avos, estamos sumando cantidades de la misma especie, que por lo tanto son 24avos. Lo único que nos queda, por lo tanto, es terminar la suma diciendo, aquí tenemos ya 30 y 40, 70/24. Ahora vamos a generalizarlo. Vamos a suponer que tenemos que sumar la fracción a sobre b y la c sobre d y la e sobre f. Aquí, evidentemente, encontrar un común múltiplo no va a ser tan sencillo como en el anterior, pero no es difícil. Aquí nosotros no tenemos la menor idea de cuál pueda ser el común denominador. Entonces podríamos hacerlo de la siguiente manera. Si quisiéramos reducir fracción por fracción, diríamos la fracción a sobre b. De tal manera que pudiera yo tener un denominador común. Los denominadores aquí serían b, d y f. Entonces vemos que si multiplicáramos por la cantidad de f, numerador y denominador, en la primera tendríamos a df, en la segunda b df en el denominador. Eso sería la primera fracción. Ahora, si tomásemos la segunda, c sobre d, y quisiéramos empatar el denominador a que nuevamente quedara b de f, recordemos para qué, para tener otras tres fracciones que tengan el mismo denominador, pues entonces tendríamos, ya tenemos la d pero nos falta bf, multipliquemos numerador y denominador por bf, entonces sería, vamos a poner b por c por f, estamos multiplicando por bf, y la del denominador, pues nuevamente por bf tendríamos b de f. Y la tercera y última, que es e sobre f, pues igual nos gustaría empatar el denominador a que quedara b de f. Entonces bastaría multiplicar por bd. bd en el denominador ya me da el efecto esperado y bd en el numerador me da bde. Entonces, una vez empatados los denominadores, ya son sumables. Simplemente recuérdese y no se pierda de vista. En cada operación que hicimos fue aprovechar el recurso de que una fracción no se altera si multiplicamos numerador y denominador por la misma cantidad. Más rigurosamente deberíamos decir, no se altera si multiplicamos numerador y denominador por una cantidad diferente de 0. Entonces tendríamos aquí, todos los denominadores son bdf, sería adf sobre bdf más bcf sobre bdf más bde sobre bdf. Ahora ya tenemos exactamente el mismo tipo de fracciones, por lo tanto podemos poner el común denominador y pues los numeradores en sí no hay forma de hallarles alguna compatibilidad, por ejemplo que se pudieran reducir términos semejantes, no existen, entonces dejaríamos la suma indicada y el problema habría terminado.
Un recurso rápido para hacerlo, un recurso rápido para hacer esto mismo, que no tuviéramos que pasar por todo el proceso, podría ser así. A sobre B, C sobre D, E sobre F y decir, vamos a poner un solo común denominador. Se nota que son totalmente disímiles, entonces no hay algo en común entre ellos, pongámoslos los tres, B, D y F. Al incidir sobre la primera fracción nos daríamos cuenta que le falta, para que fuera el común denominador, nos falta la D y la F. Esa D y F faltantes la multiplicamos por la A. Después ponemos el signo que nos indique. Aquí tenemos B de F y D. Nos faltaría B y F. Eso lo multiplicaríamos por la C. Y finalmente tendríamos B de F comparado con F, le falta BD por la E, sería B de E, que vemos es el mismo resultado. Entonces, el hacer el procedimiento abreviado es de alguna manera una forma de entender que hay toda esta serie de operaciones ocultas.